Ahí creo que sí, ¿no? Ahora sí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les empiezo este cortito de nuevo. Digo, en lo que respecta a la ontología restauradora, en estos últimos años nos hemos manejado con fundamentos de preservación y conservación de las estructuras dentarias. ¿Ah? Por un lado, dado la contribución de la ontología adhesiva, que ha sido trascendental en la conservación de remanentes. ¿Ah? En lo que respecta a la problemática de la restauración del diente endodonticamente tratado, la pérdida de estructura es un factor determinante, ¿ah?, que tiene como objetivo reponer y reforzar fundamentalmente el remanente, ya sea devolviéndole su función, su anatomía y su estética. Esto sí, hubo últimamente una serie de cambios en los parámetros estéticos, en donde nosotros nos encontramos que vemos obligados a realizar restauraciones que se disimulen totalmente la cavidad bucal, pero todavía más aún, que los materiales que utilizamos se asemejen en sus propiedades biológicas a las estructuras dentarias. Es cierto que no existe ningún material ideal. Lo que nosotros pretendemos es que cumplan con los requisitos de biocompatibilidad y longevidad adecuada. Vamos a ver. Si tenemos en cuenta la nomenclatura actual, que se viene llevando adelante hace unos años a esta parte, vamos a ver qué ha cambiado. Nosotros estábamos acostumbrados a decirle diente despulpado. Es decir, es un diente que no tiene el órgano pulpar, pero eso no quiere decir que esté desvitalizado. Porque las estructuras dentarias, en lo que respecta a los dientes tratados endodónticamente, mantienen un intercambio metabólico con el periodonto. Quiere decir que, por más que hayan perdido su órgano pulpar, el diente es un diente desde el punto de vista que no está muerto, sino que es vital. Probablemente el término que estamos utilizando hoy en día es diente tratado endodónticamente o diente endodónticamente tratado, sea el más tratado. Es decir, lo que respecta al diente endodónticamente tratado, nosotros tenemos la conjunción de dos clínicas, y la restauradora, donde en un principio el dominio de la endodoncia lo que hace es eliminar todas las entidades patológicas dentro de los conductos radiculares, y lo que respecta a la parte de operatoria, es la que luego va a rehabilitar la pieza para devolverle su anatomía, su función, y muchas veces para devolverle la estética. Van a ver incluso que en muchos lados aparece DTA o DTP. Como ven, DTA es diente tratado anterior y DTP es diente tratado posterior. Vamos a, en el correr de estos teóricos, que son 4 o 5 teóricos, vamos a ver una serie de pasos, o vamos a ver una serie de puntos, que van a ser los fundamentos, van a ser los materiales y las técnicas a utilizar, van a ver por otro lado las alternativas clínicas, sin y con anclaje radicular, y después van a ver los tipos de postes, sus indicaciones y sus contraindicaciones. ¿Qué sucede? Evidentemente, el diente endodónticamente tratado sufre una serie de alteraciones, ¿no?, o cambios estructurales. Digo, esos van a estar dados por cambios biológicos, donde hay una pérdida de agua. Yo después cada uno de estos puntos los voy a ir explicando más en profundidad. Vamos a tener en este punto también que haber alteraciones del colágeno, de la sustancia fundamental. Vamos a tener cambios sensoriales, que son la pérdida de los presorreceptores pulpares. Vamos a tener cambios físicos y mecánicos, donde la dentina se hace más frágil y elástica. Y por último, vamos a tener
alteraciones de la técnica inherentes a la técnica del tratamiento endodóntico. Si bien vieron que yo puse primero algunos otros, lo primero que les voy a explicar es los cambios físico-mecánicos. ¿Es por qué? Es decir, voy a hacerles una comparación con un diente sano. Un diente sano se comporta, perdón, mejor dicho, un diente con su pulpa o con su órgano pulpar, se comporta como una estructura hueca, laminada, pretensada. ¿Qué sucede? Esta estructura permite su deformación ante un esfuerzo sin fracturarse. Eso es lo que decía Tillman. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de cúpula, donde tenemos la dentina con anillos circunferenciales de refuerzo, y va a tener un eje o una zona neutra donde se van a disipar esos esfuerzos que generalmente en un diente que está con su órgano pulpar está aproximadamente o en el lugar de la conjunción amelocementaria, donde también ahí coincide las crestas óseas marginales. ¿Qué sucede con un diente que ha perdido el órgano pulpar? Se ha perdido ese estado laminado o pretensado. Es decir, ustedes van a ver que en la mayoría de las veces que se está hablando de dientes endodónticamente tratados, y se habla de las características que tienen estos, en todos van a aparecer estas imágenes. La imagen de una cúpula de una iglesia. Porque el Profe, no se mecanismo... están pasando los diapos. ¿No? Pero yo ahí estoy quietito, no pasé ninguno todavía. Ah, está, porque habían puesto en el chat. ¿Eh? Ahí que están viendo. La primera. ¿Sí, la primera? Qué raro. Sí, vemos el título solamente, Francisco. ¿Y por qué yo los... Tum, tum. Está como congelada en la primera. A ver. Pruebe Ahí no dejar pasa. de compartir pantalla y volver a compartir, y a veces ahí como que se acomoda. Francisco, tenés que levantar la presentación. A ver ahí. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, Francisco. Ahora a ver si siguen pasando. ¿Ahí están pasando? Sí. ¿Sí? Bueno, esta parte, a ver. ¿Lograron comprender esta parte? ¿Ahora se sigue pasando? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, esta imagen que yo les decía que la van a ver muchas veces cuando se hace referencia a los dientes tratados endodónticamente, es porque las piezas dentarias se comportan físicamente como una estructura arquitectónica. Y lo que sucede en ellas es cuando nosotros hacemos la apertura, y esto lo vamos a ver en unas diapositivas más posteriores, es que se pierde este estado laminado o pretensado, y se rompe la cúpula, es decir, se rompe el techo cameral, que es la que une las paredes, y fundamentalmente empieza a producirse una pérdida neta de dentina, dado un proceso patológico o los propios maniobras que realizamos nosotros para ir realizando la reconstrucción de las piezas. ¿Ahí siguen a ti? ¿Ahí están pasando? Sí, están pasando bárbaro ahora, Francisco. Bueno. En lo que respecta a los cambios biológicos, hay una pérdida de agua que es aproximadamente del 9%. Es decir, si bien antes se consideraba que se perdía toda la humectación del tejido dentinario, se sabe que no, que hay un intercambio, porque hay un intercambio metabólico con el periodonto. Entonces, hay una pérdida gradual de de las sustancias
orgánicas que tienen tejido, la dentina se vuelve un poco más rígida. Esto es todo producto de, hay una disminución de la actividad metabólica, es decir, el intercambio metabólico que se produce entre el órgano pulpar y las estructuras del diente, dentina, en este caso que se perdió el órgano pulpar, no se produce. Se puede decir que tenemos una dentina un poco más frágil y inelástica, ¿ah? Pero hoy en día se piensa que todo esto está más vinculado al envejecimiento del diente. ¿Por qué? Porque se sigue estableciendo un intercambio metabólico con el periodonto. No de la misma manera o en el mismo porcentaje que en el órgano pulpar, pero sí hay un intercambio. En lo que respecta a las alteraciones sensoriales, es decir, en la pulpa tenemos presorreceptores. ¿Ah? Estos presorreceptores actúan en los procesos de esfuerzos que realizamos sobre las piezas dentarias. Es decir, las piezas no reciben, no perciben la presión igual que un diente que tiene su órgano pulpar. Esto en el fondo es también un mecanismo de defensa, ¿no?, frente al reflejo miotático, ¿no? Y se depende fundamentalmente del reflejo del periodonto. Lo que se establece es que una pieza que ha perdido su órgano pulpar, un diente endodonticamente tratado, necesita, para sentir de la misma manera que una pieza que se encuentra vital, el 100%, la percepción se debe multiplicar por 2 para recibir o para percibir ese esfuerzo que un diente vital normalmente lo siente, como dice Manning de Botino, a un 57% del umbral de percepción. Y por otro, tenemos una serie de factores técnicos. Técnicos que es cuando nosotros realizamos todos los tipos de tratamientos que vamos realizando. Esto, digo, yo les voy a explicar después lo que es la acción de cuña, o por qué nos tratamos de oponer a esa acción de cuña, que no solo se da cuando nosotros ponemos un anclaje radicular, sino que se da también cuando en el proceso del tratamiento endodóntico se produce una condensación arterial. Esto puede ocasionar pequeñas fisuras, digo, por la presión que generamos. Con la técnica de gutta caliente hacemos lo mismo, porque generalmente lo que nosotros lo hacemos es rellenamos el conducto con conos de gutta, con cemento, y lo que hacemos es una especie de espaciado con presión lateral con los espaciadores. También hay una alteración a nivel de la estructura dentaria cuando generamos un calor friccional por el propio tallado del conducto, por lo cual se recomienda que cuando nosotros tallemos el conducto lo hagamos con refrigeración. Otro elemento también son los pernos cónicos que van a funcionar como cuña. Algunas aleaciones perjudiciales, es decir, aquellas aleaciones que no tienen una nobleza en sus componentes, producen una oxidación y producen una alteración de la estructura dentaria. Lo mismo la dureza. Nosotros sabemos que tenemos que usar determinados metales que tengan un módulo elástico lo más semejante posible a la dentina, porque si no, lo que estamos haciendo, estamos emitiendo o transmitiendo un esfuerzo superior al que puede recibir la dureza de las piezas dentarias. Lo otro que es fundamental, y que después lo vamos a ver, es cuando hacemos todos los tratamientos, es eliminar excesivamente dentina. Y por último, es la presión hidráulica que nosotros realizamos al cementar cualquier poste, ¿ah?, que va a presionar sobre las paredes, y que muchas veces todos estos factores técnicos no son visibles, sino que se perciben después cuando hay alguna alteración, ¿ah?, en el momento final o al tiempo en la duración de esa restauración. Ahora vamos a ver los fundamentos en la rehabilitación del diente endodónticamente tratado. Estos los van a ver como fundamentos, a veces los ven como principios.
que son 4 o 5 elementos que tenemos que tener en cuenta y respetarlos siempre que vamos a realizar una restauración en un diente endodónticamente tratado. El principal es el remanente dentinario, es decir, la máxima conservación de remanente dentinario. Yo ahora van a ver una serie de diapositivas, las cuales lo voy a ir explicando. Lo otro es realizar un recubrimiento oclusal total. El otro punto es realizar un efecto Suncho externo. En estos últimos años se ha agregado el efecto Suncho interno, que estaría realizado por la adhesión, que yo después cuando dé postes de fibras se lo voy a explicar. Y por último, más que un fundamento, es un elemento a tener en cuenta si tenemos la necesidad o no de realizar un anclaje radicular. En lo que respecta al remanente dentinario, acá hay una relación directa, ¿no? A mayor pérdida de estructura dentaria, hay un aumento o un aumento de la debilidad de la pieza que nosotros estamos tratando. Esto ya está recontra estudiado, digo, incluso si ustedes ven en la pantalla van a ver que hay una indicación de porcentajes que nos van diciendo que si nosotros hacemos un acceso solo de la cámara, vamos a perder un 5% de la resistencia. Si esa cavidad se transforma en más grande, es una cavidad oclusal, vamos a tener una disminución de un 20%. Si perdemos las crestas marginales, vamos a tener un 63, 65%, y por supuesto, cuanto más sigamos disminuyendo la estructura dentaria que tenemos, el porcentaje de debilidad de la pieza va a ser mayor. Vamos a ver algo ahora que es fundamental en el caso de la reconstrucción de los dientes endodónticamente tratados, que es el recubrimiento oclusal. Acá lo que van a ver es que simplemente lo que establece, esto es un estudio, que nos dice que con recubrimiento oclusal observados en un lapso de 5 años, la tasa de éxito de los dientes tratados endodónticamente es de un 94%. Y en los casos de no realizar cobertura cuspidia, esta tasa de éxito era solo de un 54%. Esto es un estudio clínico de Soren Martinov. Y si seguimos, esto que probablemente ustedes no lo hagan, pero es a efectos de que puedan observar pedagógicamente, es decir, este tipo de restauraciones lo que hacían, si ustedes ven el tallado, cubrían todas las cúspides para que cuando se producían los esfuerzos masticatorios, los mismos se realizaran sobre la restauración y de ahí se disiparan a la mayor cantidad de superficie dentinaria, y no que quedara algún lugar o alguna zona cuspidia sin cubrir, porque si aplicábamos una fuerza, esto probablemente se fracturaría, era lo más normal. Entonces, este tipo de restauración que ustedes no van a ver, pero a los efectos de la imagen les demuestra cómo tenemos que hacer nuestras restauraciones. Acá van a ver también esto así, digo, es el mismo procedimiento, es una restauración clínica donde ustedes ven que se realiza el recubrimiento oclusal, diente depulpado, es un principio fundamental, para que frente a los esfuerzos, estos se distribuyan y no tomen una zona dentaria que está debilitada, la cual sería muy sencillo que se fracturara. Esta es una vista oclusal, y si acá no me equivoco, aunque parezca que no, esto es una pieza depulpada, lo que pasa es que tenía mucho remanente, no es necesario hacer anclaje radicular, esto lo vamos a explicar después, y lo mismo,
Si ustedes ven, tiene todo un tallado, ¿ah?, que está recubriendo las cúspides para que los esfuerzos se distribuyan en la mayor cantidad de tejido. El otro elemento a tener en cuenta, ¿ah?, es el suncho o efecto suncho, que es el que queremos que se oponga al efecto cuña. ¿Qué es el efecto suncho? O lo van a ver como Ferrul Effect. Es decir, es un anillo, ¿no?, de metal, o con la restauración que nosotros vamos a realizar, de 360 grados alrededor del diente, ¿ah?, con una extensión de aproximadamente 2 milímetros hacia apical, desde la unión entre el poste y la estructura dentaria. Esto, a ver si lo hacemos para que sea más claro, con algún ejemplo. Ustedes lo que van a hacer es, acá tienen la estructura remanente, y van a ver que el tallado lo que hace, ¿ah?, es abrazar esa estructura, ¿ah?, para uno de los elementos fundamentales es oponerse al efecto cuña. Esto lo van a nombrar o efecto suncho o efecto abrazadera. Es lo mismo que, aunque parezca mentira, porque siempre la odontología compara o toma otras áreas, es lo mismo que ustedes ven en una manguera. Se pone un suncho alrededor de la manguera, ¿ah?, para evitar que eso se distienda. Y aquí es lo mismo. Lo que queremos hacer es, si ustedes ven estas coronas, donde aquí se mantuvo la mayor cantidad de remanente, ¿ah?, la corona después va a abrazar esa estructura dentinaria de tal manera de que se realice el efecto suncho o abrazadera. Probablemente estén las imágenes de cuando se cementaron las restauraciones, que están todavía con cemento. Entonces ustedes lo que ven acá son las restauraciones que abrazan esa estructura dentinaria o dentaria de tal manera, ¿ah?, que no se abra frente a los esfuerzos las raíces. Esto es la explicación, ¿ah?, del efecto cuña, es decir, la estructura dentaria no estaba hecha para que nosotros le colocáramos dentro de su conducto un elemento rígido que tendiese a abrir las paredes, ¿ah? No estaba hecha de esa manera, ¿ah?, porque la fuerza descendente sobre la cuña produce una fuerza horizontal mucho mayor sobre el objeto, y las piezas dentarias no estaban hechas para que nosotros hiciéramos este tipo de pernos, los introdujéramos dentro del conducto y le generábamos una fuerza, ¿ah?, porque la compresión de esto lo que hace es que se abran las paredes. Entonces todos los mecanismos que nosotros tratamos de hacer es para, entre uno de los elementos fundamentales, oponernos a este tipo de situaciones. Después, el elemento que quedaba dentro de los fundamentos o dentro de los principios, ¿ah?, era el conocido anclaje radicular. ¿Y qué es el anclaje radicular? El anclaje radicular podemos decir que es el elemento que, anclado en el conducto radicular, proveerá de la retención necesaria a las restauraciones en aquellos casos en los cuales el remanente coronario sea inadecuado o insuficiente. Esto después vamos a ver los distintos anclajes radiculares, vamos a ver la función de los mismos, ¿no? Y muchas veces vamos a ver una premisa que decía o dice que el anclaje radicular o el poste a veces es un mal necesario. Pero van a ver que hay una evolución, sobre todo en lo que respecta a la odontología restauradora y al tratamiento de los dientes endodónticamente tratados, en tratar de evitar hoy en día y utilizar anclajes radiculares siempre y cuando lo podamos realizar las restauraciones sin anclaje radicular. Y bueno, y llegó al momento de preguntarme, ¿qué es lo que hago cuando tengo un diente endodónticamente tratado?
hago una restauración directa, hago un online estético sin anclaje radicular. Muchas veces van a ver que nosotros hoy en día estamos más que nada haciendo slide estético, pero antes se realizaban los slides metálicos. Hago una corona, pongo un poste. Bueno, eso vamos a ir viendo y nos va a quedar como interrogante, y despacito vamos a ir desarrollando los distintos tipos de restauraciones y van a ir viendo qué es lo que podemos ir haciendo. A partir de acá vamos a clasificar los dientes endodónticamente tratados. Esta es una clasificación clásica que la van a ver y que nosotros todavía la seguimos manejando, en donde vemos que los dividimos en tipo 1, que son aquellos dientes endodónticamente tratados sin anclaje radicular. Después vamos a tener el tipo 2, que es el que les mostré al principio de forma didáctica, que ya casi no lo estamos haciendo, que es donde tenemos una restauración con un solo bloque obturante resistente. Era la restauración que vieron en el premolar, que era una incrustación a 2 a perno. Después vamos a tener el tipo 3, donde vamos a tener bloques independientes, es decir, por un lado vamos a tener el bloque obturante, ¿ah? Y por otro lado vamos a tener el bloque radicular. Y por último, vamos a tener el tipo 4, donde hay combinaciones de ambos. A veces tenemos por un lado un bloque de resistencia, por otro lado tenemos otro bloque de resistencia obturante. ¿Ah? Esto cuando lo vean más adelante va a ser más sencillo para ir viendo cómo se realizan este tipo de restauraciones. Esto que yo les estoy mostrando ahora, que les voy a explicar después, acá se dan las dos situaciones. Es un tipo 1, donde esta pieza se ve nítidamente a nivel ocular que tiene una resina. En este caso no era necesario, hay mucho remanente, no era necesario llevar adelante un poste. Si bien al lado ven otra exactamente a la inversa, se tuvo que hacer un perno de metal, de oro, y después se hizo una corona. Acá la ven en el circulito. Acá sucede lo mismo. En este caso, esto es una restauración, digo, que no lleva anclaje radicular, es una restauración estética, ¿no? Que no lleva anclaje radicular, por eso las enumeramos o las ponemos dentro del tipo 1. Este es el tipo 2, que ustedes vieron en el otro caso era de oro, esto es de plata paladio. Tenemos un bloque obturante y resistente a la vez. Esta es la cavidad, y esto es el tipo de restauración. El tipo 3, donde tienen por un lado un bloque de resistencia, y por el otro lado van a tener el bloque obturante, que lo vieron, que son las coronas, que esto hoy en día es de las restauraciones, digo, cuando se necesitan bloques independientes que probablemente más se realicen. Bueno, esto es un alivio para la vista. Y después vamos a ver las distintas opciones para la rehabilitación del diente endodónticamente tratado. Acá lo que vamos a ir viendo es de menos a más, es decir, desde restauraciones donde necesitamos menor cantidad de material restauratriz, o donde la pieza tiene la mayor cantidad de remanente dentario, entonces vamos a ver restauraciones adhesivas directas. Por otro lado,
vamos a ver restauraciones, las que le sigue en complejidad, que son restauraciones indirectas sin anclaje radicular, que podemos ver convencionales, que pueden ser metálicas, o adhesivas, que van a ser estéticas, que incluso, si bien no es lo correcto, pero es muy parecido a lo que se llama endocrown, que yo después le voy a explicar y decir bien. Por otro lado, vamos a tener restauraciones con postes convencionales, que son las que vieron con postes metálicos, ¿no? Y vamos a tener restauraciones adhesivas con postes de fibra. Y por último, vamos a tener soluciones combinadas, que nosotros hasta hace poco veníamos haciendo. Combinábamos de pronto postes metálicos con postes de fibras, con alguna restauración coronaria. Hoy en día preferimos que no. Hacemos los postes metálicos o los postes de fibras y la restauración coronaria. Vamos a ir viendo un poquito. En lo que respecta a restauraciones adhesivas, ¿no? Tenemos que tener una serie de premisas para poder hacer este tipo de restauraciones. Tenemos que tener la máxima cantidad de remanente coronario. Dijimos que hay una pérdida o una disminución de la resistencia, ¿no?, a medida que vamos perdiendo estructura. Entonces, en estos casos, lo que tratamos es piezas que están endodónticamente tratadas, que prácticamente, no han perdido nada de estructura. Entonces estamos vinculados, o las estamos realizando en dientes con endodoncia post-traumatismos, con un acceso cameral conservador, sin gran pérdida de tejido y sin alteración de color. Aunque esto van a ver que la alteración de color la podemos solucionar. Después, piezas que han perdido de pronto una de las crestas marginales. Y por una razón de adhesión, aunque sabemos que los adhesivos de última generación también tienen científicamente una adhesión a no solo el esmalte, sino a la estructura dentaria muy buena, pero nosotros preferimos que las piezas que tienen zonas subgingivales, no restaurarlas con una odontología adhesiva, sino buscar algún mecanismo de que esa zona subgingival, transformarla en supra, y después recién ahí utilizar una odontología adhesiva. Y esto es simplemente, le voy mostrando cómo lo hacíamos. ¿Por qué le poníamos que no es que acá lo que ven es un premolar, como el que yo les mostré, que básicamente tenía un acceso oclusal? Esto que dice acá base de hidróxido de calcio no es por el hecho de poner una base de hidróxido de calcio. Nosotros lo que hacíamos era, pintábamos con hidróxido de calcio pasta a pasta los conos de butamercha, para que después cuando hiciéramos nuestra restauración, eso no se mimetizara con el resto de tejidos. Si en un futuro era necesario, sucedía algo, o se rompía una cúspide, o había que cambiar este tipo de restauración, o incluso fallaba el tratamiento endodóntico con el correr de los años, poder acceder sencillamente a la entrada de los conductos, porque el hidróxido de calcio pasta a pasta es como que es muy blanquecino, ¿no?, y se diferenciaba del resto de material que poníamos nosotros, que va a ser el que vamos a poner en la zona conclusal, que va a ser una técnica adhesiva, es decir, vamos a poner una resina compuesta. ¿Qué es la precaución que tenemos en este caso? En este caso la precaución más grande que vamos a tener es el factor C, es decir, el factor de configuración cavitaria, que se refiere al número de superficies adheridas en contra de las no adheridas en las restauraciones de un diente. Los problemas más importantes en la obturación con resina, todos sabemos que son la tensión y la contracción. Por eso, lo que tratamos es de contrarrestar este problema. Y lo realizamos de forma de un cargado incremental. ¿Cómo lo hacemos? Con la colocación y la polimerización en pequeñas cantidades, tomando en cuenta el factor C, que va a
favorecer de esa manera el éxito de nuestras restauraciones. Y acá lo que tenemos es el premolar, simplemente hicimos un grabado, vamos poniendo en pequeñas cantidades. Lo que vemos en esta diapositiva va a ser los pasos subsiguientes. Vamos a ir poniendo pequeñas cantidades. Realizamos un cargado incremental, donde tenemos ya pronta nuestra cavidad, después pronto nuestro cargado, y por último, como todo, vamos a hacer un control oclusal de esta restauración. Esto, en vez de un premolar, es un molar, pieza de pulpada, se ven los conos de gutapercha. Lo mismo, pusimos una pequeña capita de hidróxido de calcio, simplemente para que nos quede como una tinción, y después fuimos cargando incrementalmente, ¿no? Yendo por el caso anterior. Hicimos grabado, vamos poniendo contra nuestras paredes la resina, y vamos fotopolizando en pequeñas proporciones, en pequeñas porciones. Acá lo que ven es lo mismo, hasta que se va conformando toda la estructura oclusal, y después por supuesto que esto termina con un control oclusal y con un pulido, como cualquier tipo de resina. Y acá lo que van a ver es una combinación, desde lo que le venimos diciendo hasta ahora. Tienen por un lado las placas, radiográficamente ven esta pieza, este canino, este lateral, digo que estaba íntegro. Entonces lo que se realizó es una resina directa. Y acá ven las placas del caso que yo les mostré, por un lado, donde tienen un perno, en este caso un perno de oro, y por otro lado tenemos un premolar, correcto, con la pequeña acceso, lo cual era innecesario totalmente ponerle un anclaje radicular. Y esto era lo que les explicaba en el caso de que decían aquellas piezas que por razones de un traumatismo, ¿no? Se habían oscurecido, que también son sencillas de realizar por medio de una resina directa previo a un blanqueamiento. Es decir, lo que se hizo fue un blanqueamiento, y después del blanqueamiento, en el sector palatino, donde estaba hecho apenas el acceso, ¿no? Se realizó una resina, y no era necesario poner un anclaje radicular. Acá ven lo mismo. Acá ven lo mismo. Ven exactamente lo mismo, pero en el caso de es un canino, ¿no? El canino lo ven que está, por un trauma, se había oscurecido mucho, se le hizo un blanqueamiento, ven el ingreso en apical, estaba muy, muy conscripto, y después del blanqueamiento se terminó con una resina. A ver si queda una vuelta. Y por último, esto es lo que vamos a seguir la semana que viene, en donde vamos a tener, por un lado, restauraciones indirectas, ya sean estéticas o metálicas, sin anclaje cameral y con anclaje cameral o endocrown. No. Lo que respecta a las sin anclaje cameral, digo que nosotros realizábamos muchas restauraciones, a veces con incrustaciones metálicas,
ustedes van a ver, aunque les parezca mentira, esta pieza es una pieza de pulpaba. Lo que se hizo es, simplemente se cubrieron toda la zona oclusal, se hicieron retenciones como si fuera una incrustación. Ven el encerado con los undercut, ven la restauración, el encerado puesto en el modelo, y con esto después lo que se hizo fue una incrustación y se cementó, pero esta pieza era un diente endodónticamente tratado. Lo mismo en este caso, ¿ah? Donde ustedes ven la pieza, ¿ah? Mucho remanente, se cumplieron todos los principios, se mantuvo la mayor cantidad remanente, se realizó el recubrimiento oclusal, ¿ah? Entonces esta pieza sabemos que no va a tener ningún tipo de inconveniente de acuerdo a los estudios. Digo, tiene que tener un éxito de un 94%. Y es así, se mantienen y no es necesario realizar anclaje radicular en ellas. Y creo que no queda más nada. Exactamente. No queda más nada. Lo que queda ahora es, para la próxima, en principio yo les voy a dar endocrown, y después vienen pernos de fibra. Pero en lo que respecta a la parte de fundamentos y introducción de lo que es todo el diente endodónticamente tratado, por hoy ya hemos terminado. Grabación. Grabación.